Bienvenidos, señores. Nueva edición de esa actualidad. Recogemos toda la información, analizamos los acontecimientos importantes de la semana con este equipo extraordinario que nos acompaña como cada día. Antoni Jan, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Claudia y Miguel, un placer volver a verte. ¿Qué tal? José María Ruiz, encantado. Gracias por volver. Julián Bejarano, hola, buenas tardes. Siempre una alegría verte. César García de la Cruz, ¿cómo estás? Muy Y bien. Antonio Peñalver, se te echaba de menos. Igualmente, gracias. Señores, esperamos no echarles de menos a ustedes y que fielmente, como cada semana, sigan ahí para recoger los temas relevantes de los últimos días, que como siempre les vamos avanzando en nuestro sumario. Arrancamos. ETA anuncia un plan de desarme definitivo que concluirá el próximo 8 de abril. Un día después de que la banda terrorista comunicara sus intenciones, el gobierno les advirtió que no habrá contrapartidas de ningún tipo a este movimiento. Y no las habrá porque el ejecutivo de Mariano Rajoy considera que faltan dos elementos fundamentales: que ETA se disuelva y que colabore con la justicia para aclarar los más de 300 asesinatos etarras que siguen sin resolverse. Las espadas están en alto en el PSOE. Los tres candidatos a liderar el partido hacen cuentas para la batalla que, según casi todas las fuentes, se va a polarizar hasta convertirse en un combate a dos entre la presidenta andaluza, Susana Díaz, y el exsecretario general, Pedro Sánchez. Algunos dudan incluso de que Patxi López llegue hasta el final, en contra de lo que sostienen él y su equipo. Antes de anunciar su candidatura, Díaz cuenta ya con cerca del 70% del poder orgánico en toda España, lo que sin embargo no tiene por qué traducirse en las urnas. En mayo podrán votar casi 190.000 militantes y muchos lo harán en contra de lo que opine su dirección. La derrota del Real Decreto del Gobierno para reformar el sector de la estiba ha vuelto a despertar el fantasma de un adelanto electoral ante la falta de compromiso de Ciudadanos para dar estabilidad a la legislatura. La amenaza permanece latente y, aunque no es un escenario que esté en las previsiones de Mariano Rajoy, una nueva convocatoria electoral permitiría a los populares mejorar los resultados que obtuvieron el 26 de junio. 9 meses después, según la última encuesta de NC Report para La Razón, el PP volvería a ser el partido más votado y aumentaría entre 16 y 21 escaños su representación. Por el contrario, los principales partidos de la oposición, que se han ocupado de demostrar al gobierno que existe una mayoría alternativa a la del Ejecutivo, pierden entre 13 y 25 diputados respecto a junio y entre 32 y 28 respecto a diciembre. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente Oriol Junqueras han propuesto al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, un referéndum acordado sobre la independencia de Cataluña como el que pactaron Reino Unido y Escocia. En esta línea, ambos aseguran que no renunciarán a ejercer el derecho de convocar un referéndum de autodeterminación este mismo año 2017. La oposición amenaza con recurrir conjuntamente al TC si prospera la partida adicional de los presupuestos para celebrar el referéndum. La ofensiva de Podemos contra la Iglesia Católica va creciendo con iniciativas de todo tipo y no solo en el ámbito parlamentario. La última ha sido pedir que se retiren los capellanes de las unidades militares y suspender la emisión de la Santa Misa que retransmite los domingos Televisión Española. Esta petición se ha materializado en una proposición no de ley registrada en el Congreso y calificada por la Mesa, por lo que en cualquier momento el Pleno puede debatir si es conveniente que un canal público emita la celebración de la liturgia. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en esa actualidad. Estos eran los temas que teníamos ya previstos para analizar en la edición del programa de hoy. Sin embargo, la trágica realidad, la actualidad, nos obliga a cambiar la portada de esta edición. Y necesariamente nos lleva a hablar, como no, de ese terrible atentado, nuevo ataque que se ha producido en una ciudad europea, en este caso en Londres. La Policía Metropolitana ha confirmado que hay 7 personas detenidas por su supuesta relación con el atentado perpetrado el miércoles cerca de la sede del Parlamento británico en Londres, al tiempo que ha recalcado que el autor del ataque actuó en solitario. El comisionado adjunto de la Policía Metropolitana, Mark Rowley, ha asegurado que se han registrado 6 domicilios y se han realizado 7 arrestos. El alto mando policial ha confirmado que entre los fallecidos figuran el policía Keith Palmer, que estaba trabajando en labores de protección del Parlamento británico. La cadena de televisión Sky News ha informado a primera hora de este jueves que la policía había arrestado a varias personas durante una redada en una vivienda en la localidad de Birmingham por su supuesta relación con el atentado de Londres.
La cadena británica BBC ha indicado que existen pruebas de que el vehículo que se utilizó en el ataque ejecutado frente al Parlamento había sido alquilado en Birmingham, si bien no se ha informado todavía este extremo. Al menos 5 personas murieron, incluido el autor del atentado, y 40 fueron heridas después de que un hombre atropellara con su coche a varios viandantes en el puente de Westminster para acabar empotrándolo contra la valla del recinto parlamentario. El yihadismo vuelve a atacar el centro turístico de Londres. 5 muertos por ahora, bastantes heridos. Por cierto, ya se conoce también la nacionalidad de una de las fallecidas, de origen gallego, española. Compañeros, en esta situación es muy complicado hacer valoraciones. Al final son muchos sentimientos los que nos invaden a todos, entre la pena, la tristeza, la rabia, la frustración, la indignación, el miedo, ¿por qué no? Esto tiene freno, vemos que cada vez el terrorismo islámico sigue avanzando, ya hay incluso varias naciones de nuevo en alerta máxima por amenaza terrorista. Sí, da miedo, de hecho, personas que Bueno, dicen... tú, de hecho, muy de cerca lo viviste, Sí, por cierto, José María, 7 días antes estabas en el mismo punto que ha sido exactamente, atacado. a la hora aproximada, sí. Gente que quiere ir a Londres ahora, pues Londres es un sitio muy turístico que le entra miedo, es decir, voy para allá, Londres es un sitio muy seguro. Lo que pasa es que este tipo de loco que actúa con un coche que lo puedes alquilar en cualquier sitio, pues es algo absolutamente imprevisible. En Londres, en Madrid, en Bruselas, pero mi pregunta es, ¿por qué no en Budapest? ¿Por qué no en Varsovia? ¿Por qué no? Porque tiene tenemos mucho más eco Londres. No, porque no han admitido una inmigración tan bestial y tan conflictiva como lo que se ha admitido en los países occidentales. A ver, vamos en orden porque hay muchos asuntos que seguro van a suscitar la polémica. A mí me gustaría ir, si os parece, uno a uno, conociendo seguro la opinión y las palabras que necesitaréis decir ante este hecho, y después ya, si queréis, podéis debatir sobre algunos puntos que ya está sacando a colación José María, que creo que son interesantes. Es muy sencillo, termina el razonamiento. Creo que en la Europa occidental se ha abrigado una política de inmigración para intentar compensar la falta de natalidad, que no es nada más que un defecto de la política europea desde hace ya varios decenios, a base de traer gente procedente del norte de África, de África subsahariana o de Oriente Próximo, gente que tiene una cultura que es absolutamente distinta a la nuestra, que no es de primera ni de segunda, sino que ya es de tercera generación, que el terrorismo que estamos sufriendo, esta persona en concreto no era un inmigrante procedente del conflicto sirio o iraquí, era una persona que era de segunda generación nacional británico. Y sin embargo, este tipo de atentados no se dan en otros sitios. Cuando te encuentras con un loco que es capaz de intentar organizar un estruendo, podría actuar en otros países, porque el estruendo, aunque evidentemente Praga no es Londres, pero si tú en Praga matas a 80 personas, ya te digo yo que el estruendo es magnífico. Sin embargo, ahí no se produce. ¿Por qué? Porque este tipo de población existirá, que no te voy a decir yo, y mañana te puedes encontrar una excepción. Pero es curioso que simultáneamente o sistemáticamente se vengan a producir este tipo de atentados en ciudades de Europa Occidental. Y eso tiene que dar mucho de pensar. No estoy en absoluto de acuerdo con lo que estás diciendo y te digo por qué. Primero, yo voy a Londres desde hace muchos años. En los años 70, había ya 70, desde los años 70 hay una cantidad de gente de Pakistán y de India que además han copado una serie de sectores de comercios que los manejan ellos, todos los supermercados son propiedad de ellos. Y eso por un lado. Por otro lado, el hombre el terrorista, que tenía 52 años, era inglés, lo que pasa es que se llamaba Mosul, pero bueno, él había nacido en Inglaterra. Entonces, primero, ¿por qué se produce en Londres y se produce en París? Porque tienen una población que procede de esos de esos países musulmanes el conflicto territorial. Son las zonas que ellos entienden también que históricamente les han pertenecido y que deben reconquistar. Porque la gente vive ahí. Claro, en Praga, en los años 70, hasta el año 89 que cae el muro de Berlín, vamos, es que no hay ni checoslovacos a lo mejor, o sea, porque no podía entrar ni salir nadie. Entonces, en esos países es que no hay posibilidad de que haya ido a vivir alguien de otro país que no, si no es a partir del año 89.
Y después, por otro lado, el impacto que tiene desde el punto de vista publicitario, este ha sido un atentado internacional, porque de los 40 heridos, ingleses hay muy pocos. La mayoría son de diferentes nacionalidades. El eco en cada uno de los países de Y origen entonces, de los fallecidos es mayor. Brevemente, Claudio, por favor. No, termino ya. Que sabemos muchos hoy. La mujer que ha muerto, que no es española, es nacida en Inglaterra o nacionalizada inglesa, de madre española y padre chipriota. Pero claro, como la madre es de Betanzos, pues aquí ya tal, no sé qué. Entonces, claro, tú eso lo extiendes por el resto de las diferentes nacionalidades y tiene mucho más impacto que si pasa en Bratislava. No, pero Aisha Frade era española. No. Exacto. Sí, era española, sí. nacionalidad española. Se casaba con un inglés. Yo creo que no. Nacionalidad española, tenemos entendido. Sí. Profesor de español. Antonio. Sea española una de las víctimas o no lo sea, yo creo que el terrorismo no se puede circunscribir al área occidental del mundo, de nuestra civilización, porque sea más mediático en París, en Bélgica, en Bruselas o en Londres, porque el terrorismo en este momento estamos viendo que hay atentados grandes en India, en Siria, en África, donde muere muchísima gente. ¿Y la repercusión es la misma? Y la repercusión... ¿Estáis de acuerdo, Antonio? No es igual, el eco no es el mismo. La repercusión periodística dura un par de días, o una semana, o poco más, ¿no? Lo importante es la esencia del fenómeno. Y lo que hay detrás de esto, y cómo se ideologizan radicalmente pues los musulmanes ingleses, ¿no? O en Francia pasó 3/4 de lo mismo, que eran también franceses, ¿no? Y en Bélgica llevaba allí también igual, ¿no? Esa gente que estaba viviendo, incluso ha nacido allí, que tiene esa nacionalidad. Pero el terrorismo no es una cuestión puramente mediática, tiene en este una base sector, detrás. Julián. Yo creo que el atentado de hoy no deja de ser uno más en la lista de los que ha habido y de los que vienen por delante, de los que vienen por detrás. Yo creo que hay que tener en cuenta que debemos hacer un restyling a la inmigración incontrolada en Europa. Debemos empezar a controlarlo de otra manera, es decir, no podemos dejar que todo el mundo entre aquí, que no sepamos quién viene, que no sepamos el daño que puede hacer, y lejos de mandar un mensaje de tranquilidad, yo mando un mensaje de cierta intranquilidad. Es decir, tenemos que pensar que nos han declarado la guerra, y hasta que no nos concienciemos de que estamos en guerra con esta gente, que vienen a por nosotros, no tendremos nunca jamás la solución. Esto es como un cáncer. Si detectas el tumor, hay que intentar erradicarlo, extirparlo. Estos señores necesitan, lo primero, que no se les dé con tanta facilidad la nacionalidad inglesa, española o alemana. Necesitamos tener 3 o 4 o 5 o ninguna generación en Japón nunca le dan la nacionalidad a un musulmán radical. Y yo no digo que los musulmanes sean todos malos, ni muchísimo menos, pero sí que tenemos que controlar que la gente que viene sepamos a lo que viene y sepamos que son capaces de convivir con nosotros y son capaces de reintegrarse en nuestra sociedad. Y si no, tenemos que empezar a expulsarlos del país. 52 que años no vienen, es que y están... nacido en Inglaterra, 52 años. A mí que esté nacido en Inglaterra no me dice nada, porque posiblemente no supiera ni hablar inglés. 52 años que estamos hablando... Sí, pero puede haber nacido en Inglaterra. Me da igual, eso me da igual. Si lo hubiéramos expulsado cuando le detuvo la policía la primera vez, no habría pasado nada. Yo creo que todo este problema tiene que radicarse en la raíz. O sea, si ya todos los centros de inteligencia del mundo, de todo tipo, ¿vale? Saben de dónde viene el problema, creo que hay que ir al terreno y resolver el problema en ese terreno. Y yo lo siento mucho, pero quizá lo que hay que hacer es hacer una política de inmigración y de cierre de fronteras mucho más severa de la que tenemos. O sea, no podemos ser populistas. Todos estáis pensando en un caso internacional no europeo, ¿verdad? Que se critica mucho en cuanto a la radicalidad de algunas medidas con respecto a la inmigración, por ejemplo, a las políticas exteriores. Lo que hay que empezar a hacer ya es, de verdad, cogerle el toro por los cuernos y no ser populistas en querer aprovechar y ganar votos porque vamos a nacionalizar o vamos a dar una pensión o welcome refugios, como tiene la Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, una pancarta que ya no se ve de la mierda que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es ser más reales. Señores, no vamos a cerrar las fronteras a toda aquella gente que proceda de X país. Yo no sé el que lo voy a decir, pero para eso están los centros de inteligencia. Entonces no entra ninguno y punto. Y eso no es ni más ni menos bueno, solidario o nacional o nazi o social soviético, yo que sé cómo quiere llamar a la gente de la calle, ¿no? Lo que es la realidad es que esta gente viene a matarnos y nos matan. Tú estuviste hace una semana, pero mi hija estuvo hace 11 días. Y se la podían haber cargado en el mismo sitio donde el atentado de esta mañana o de ayer.
¿vale? Por lo tanto, señores, dejemos de pampinadas, dejémonos de hacer el ridículo, de salir aquí a un minuto de silencio, ahí todo el gobierno, todos los partidos políticos, y resulta que la mitad de los que están ahí puestos están pensando, bueno, a ver si soy capaz yo de traer aquí inmigrantes, me gano más votos para las próximas elecciones. Esa es la realidad de lo que está pasando en España. A ver, hay un móvil que no está silenciado, perdonadme, por favor, que estamos escuchando, comprobad. Esa es la realidad, y termino, esa es la realidad que está pasando en España y que está pasando en el resto de Europa. Y por eso cualquier partido político, se llame como se llame, que habla seriamente de la inmigración y coge la inmigración por los cuernos, a la gente no le interesa. Pero es que es imposible controlar todas Claudio, las que calles vamos del mundo. muy mal de tiempo, Todas por favor, las vamos a calles del escuchar a mundo es imposible Antonio. controlarlas. Yo creo que aquí hay diferentes problemas, ¿no? Que algunos se han comentado. En primer lugar, esto es un hecho, forma parte de la estrategia del AES y hemos de saber convivir con ello. Por lo tanto, no le queda más remedio a los gobiernos que actuar de forma organizada, ya lo están empezando a hacer, no solo para defender sus fronteras, sino para atacar in situ, no solo en Irak o en Siria, sino también en África, como en Nigeria, etcétera, a este tipo de bárbaros. Por otro lado, no importa, y creo que es necesario y es humanitario, forma parte de nuestros valores, ayudar a los refugiados. Pero ayudar a los refugiados no significa que aquí pueda venir a quedarse cualquier tipo de persona que no coincida con los valores de nuestra sociedad. A mi casa yo invito a quedarse a dormir a aquellas personas con las que me siento cómodo. Y creo que en ese sentido sí que es necesario que las políticas sean mucho más claras y mucho más contundentes. Insisto, sin dejar de apoyar a aquellas personas que estén completamente refugiados. No se puede no se puede andar con paños calientes, ¿no? Y tenemos que afrontar esto, lo tenemos que afrontar de una forma coordenada, de una forma contundente y con valores y con principios, no con paños calientes. Esa es la realidad de lo que yo creo que pasa y tenemos que jugar a largo plazo. Y por cierto, yo creo que tenemos que animar al resto de la gente que nos está oyendo a que vayan y sigan visitando otras ciudades y otros países occidentales como los nuestros. Incluso Londres, a día de hoy, es una de las ciudades más seguras precisamente por el control exhaustivo a la que se está viendo sometida. Que nuestra queridísima compañera, maquilladora, peluquera, Patri, se va este fin de semana, en unos días, y comentábamos el tema. Precisamente si hay ahora mismo un destino fiable, es Londres. Eso seguramente aquí estemos en mayor riesgo. No nos puede retener, todo lo contrario. Miedo nunca. A ver, brevemente, Claudio, por favor. Si es que, por cierto, documentaros, Aisha Frade es nacida en Londres, pero vamos, ¿Sí? podéis verlo después si queréis. Puede ser que tenga la nacionalidad española también, quizá. Doble nacionalidad. Posiblemente que tenga doble nacionalidad. Nacida claro. en Londres y la madre de Betanzos. Pero bueno, lo que no se puede hacer con este tipo de terrorismo es imposible controlarlo, porque tú no puedes controlar los que habéis estado en Londres, ese es uno de los sitios más seguros que hay. Porque hay mucho policía por allí, porque está el Parlamento al lado. Entonces tú no puedes controlar todas las calles de todas las ciudades o de todas las grandes ciudades del mundo, no las puedes controlar. Este es un terrorismo porque el terrorista está dispuesto a morir, que es un terrorismo muy diferente al que ha habido antes en otros países europeos. Entonces hay que seguir viajando, hay que seguir saliendo, porque si no te quedas en casa y no sales. Pero yo creo que al que nos está escuchando, más que esa reflexión que es acertada, yo no voy a dejar de viajar, y me encanta viajar porque puede haber un peligro terrorista, ni muchísimo menos, además es seguirles el juego. Yo creo que al que nos está escuchando es, vamos a ver, desde un punto de vista político, ¿por qué se puede producir este fenómeno, que es un fenómeno que está produciendo en Europa en un periodo de tiempo muy corto y que es tan absolutamente bárbaro? Porque es que este tipo de terrorismo, porque en los años 60, 70, 80 había un terrorismo independentista, un terrorismo de tipo marxista, ¿no? Que era un terrorismo realmente bárbaro, pero que no llegaba a estos extremos, ni muchísimo menos. Entre otros motivos porque ellos tenían miedo a morir, que es una de las razones. Porque existen Entonces, terroristas ¿por qué medievales, claro, musulmanes, claro, que nos han ahí está. declarado Entonces, la guerra. Ahí hay un problema Exacto, político, y ese exacto. problema político, porque es una declaración de la guerra, ellos nos han Exacto. declarado la guerra a nosotros, y sin embargo aquí no se reacciona, todo lo contrario. Por eso Si tú tenemos que actuar. criticas la situación que se está viviendo ahora mismo en Inglaterra o en Francia diciendo, oiga, es que aquí se está dejando pasar, o se ha dejado pasar a cualquiera, inmediatamente no,
tú eres un fascista. Es decir, al final, un fenómeno terrorista... Compañeros, hablando de terrorismo, pero ahora ya el que nos toca muy de cerca, nuestro terrorismo nacional, que parece que podría ya finalmente llegar a una extinción en cuanto al desarme definitivo de la banda ETA. Así se ha comunicado y es previsible para el próximo 8 de abril. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha trasladado a ETA en Vitoria que su ejecutivo aplicará la ley, ya que Rajoy considera que es lo más eficaz para la disolución de la banda terrorista. No habrá nada a cambio de nada, porque nada puede haber. El gobierno de España aplicará la ley, como hemos venido haciendo desde siempre, y estoy absolutamente convencido de que el gobierno de Francia, como ha venido haciendo desde siempre, aplicará la ley. Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha celebrado el desarme de ETA, al tiempo que ha instado al gobierno a acabar con la política de excepcionalidad en lo que se refiere a la política penitenciaria y a acercar a los presos de ETA al País Vasco. Todas las administraciones involucradas, y en particular el gobierno español, tienen que facilitar la verificación de ese desarme que se tiene que producir lo antes posible. Lo que se refiere a la política penitenciaria ha dejado de tener sentido y que se tiene que aplicar en España la legislación penitenciaria que hace que cualquier preso tenga derecho a cumplir su condena cerca de donde viven sus familiares. El socialista Pedro Sánchez también ha destacado la noticia y le ha dado importancia al PSOE en el desarme de ETA. Que eso siempre ha sido gracias a la unidad de todos los demócratas, pero que también siempre al frente ha habido presidentes y gobiernos socialistas que lo hicieron posible. El pasado viernes, Che Echeverri anunciaba al diario Le Monde que ETA entregaría las armas el próximo 8 de abril. ¿Por qué se produce ahora este anuncio del desarme de la banda terrorista? ¿Qué precio va a tener y sus implicaciones? ¿Cómo va a gestionar esta situación el gobierno? Bueno, pues se pronuncia al respecto el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso. Bueno, hoy se ha puesto de manifiesto que ETA está terminada, que este es un episodio más de su derrota. Conviene hoy de entonces saber por qué está derrotada y por qué perdió ETA y por qué ganó la democracia. Y ganó porque se mantuvo firme y porque el Estado de Derecho actuó, porque hubo gente que defendió la libertad y la democracia y plantó cara a ETA. Y a pesar de todas las décadas de sufrimiento, de dolor, en fin, y que ETA se ha convertido en una vergüenza para la historia del País Vasco, pues hoy estamos viendo otra página más de su final, ¿no? Por tanto, al final, ellos lo quieren convertir en una operación de propaganda, pero los hechos están ahí, ETA ya no da más, está terminada. Y quiere hacer una operación de propaganda con esas armas que dice que va a entregar. Armas que quizás sirvan para esclarecer crímenes, porque hay más de 300 crímenes que están sin resolver y por tanto cientos de familias que no sienten que se haya podido hacer justicia con el asesinato de sus seres queridos. El Gobierno afirma que no habrá contrapartida por esa entrega de las armas y se plantea otra cuestión. El poder disponer de ellas va a permitir identificar, por ejemplo, la autoría en determinados crímenes, presumiblemente como consecuencia del terrorismo de ETA, pero no resueltos a día de hoy. Fijaos que se habla, vamos a ver si tengo la cifra, de más de 300 asesinatos de la banda terrorista que siguen a día de hoy sin tener una resolución clara. ¿Los terroristas van a permitir que esas armas que delatan, insisto, la autoría de muchos crímenes lleguen finalmente a las autoridades? Pues yo creo que los terroristas son de todo menos tontos. Y lo que no van a hacer es que con un arma con el que hayan matado a alguien, tenerla ahí guardadita para entregarla a que la policía española pueda identificarla, ¿no? Entonces, y eso de que no va a haber contrapartidas, ya veremos si dentro de un año o 2 años a qué distancia del País Vasco están la mayoría de los presos de la ETA. Bueno, de hecho, así lo ha solicitado ya Pablo Iglesias, que no haya preso a mayor distancia de 250 kilómetros de sus familiares. En cualquier caso, yo creo que es una excelente noticia. ¿Lo de los presos o lo de la entrega de armas? No, lo de la entrega de armas, ¿no? Que es la noticia. Lo de los presos, que yo sepa, todavía no es noticia. Lo mismo lo es en algún momento, ¿no? Pero es una gran noticia que no se puede considerar de una manera aislada, sino que es un elemento más de un proceso. El proceso de ahora está en el punto de entrega de armas,
pero es un proceso que viene de la negociación que tiene el gobierno de Zapatero con ETA, que es quien realmente llega a la... ¿Y por qué no se entregaron las armas en la época de Zapatero cuando se negoció el cese de la violencia? No soy Jesús Eguiguren o la gente que negoció con ellos, pero que realmente la negociación que se produce en el gobierno de Zapatero es el que acaba con la realidad de ETA, y ETA es la que decide disolverse, o por lo menos no actuar. Así de pronto, ahora por iniciativa propia, por decide iniciativa, ahora, 2 legislaturas, nunca, 3 después, bueno, pues oye, por la negociación de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo voy a dar mi opinión al respecto. Creo, digo, que esto es una parte de un proceso, que el proceso viene de muy largo, que todos los gobiernos han intentado acabar con ETA, Eso que sí. el gobierno de Zapatero Sí. lo logró mediante la negociación, que dejaran de actuar, ahora entregan las armas y me supongo que de aquí en adelante pues el gobierno actual tendrá que gestionar qué es lo que pasa con lo que queda de la extinta organización terrorista. Perdonadme, pero es que por vinculaciones personales, lógicamente en calidad de afectada y de forma muy directa con ETA, a mí hay ciertos términos que unir en la misma frase a los asesinos me escaman. Por ejemplo, negociar o dialogar con terroristas para mí son términos absolutamente incompatibles. Que todos los gobiernos han intentado acabar con el terrorismo, hasta ahí secundo. Todos, no solamente José Luis Rodríguez Zapatero. Que esto se produce como consecuencia de la negociación de un solo gobierno, podría disentir, pero ya el hecho de que se haya llevado a cabo dicha negociación y que esto sea derivación de la misma, me llegaría a indignar mucho, a entristecer y a enfadar, sinceramente. Pero bueno, vamos, como creo que es el tema a debate y el punto álgido, nos vamos a publicidad y a la vuelta los retomamos con el tiempo que merece. Hasta ahora.